Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a determinar la fórmula mínima y molecular de una sustancia. En videos anteriores mostré cómo se calcula la composición porcentual, porque hay que decirlo que la composición porcentual es la base para poder determinar la fórmula mínima y la fórmula molecular. A la fórmula mínima también se le conoce con el nombre de fórmula empírica, y esta pues nos va a expresar la relación más simple, más sencilla de números enteros que va a existir entre los átomos que forman el compuesto o que forman al compuesto. Y entonces, para poderla determinar, partimos de una composición porcentual. Yo aquí ya tengo, con lo cual vamos a estar trabajando con magnesio, con carbono y con oxígeno, y ya tengo la composición porcentual de cada uno de ellos. Si sumamos estos porcentajes, pues nos dan 100%. Es decir, tengo un 21.6% de magnesio, un 21.4% de carbono y 57.0% de oxígeno. Y entonces yo voy a determinar la fórmula mínima. En este tipo de ejercicios vamos a utilizar nuevamente lo que es el mol. El mol es fundamental. A partir del mol yo voy a poder hacer relaciones, lo cual me va a poder determinar la fórmula mínima. ¿Por qué? Pues porque necesito establecer precisamente esa relación molar de los átomos combinados y a partir de ella poder obtener la fórmula mínima. Entonces vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que hay que hacer es convertir estos porcentajes a moles. Y para poderlos convertir a moles, pues necesitamos tener una unidad de medida que me los pueda englobar. Y bueno, es muy sencillo. Como aquí yo estoy hablando de un porcentaje que hace referencia a 100 partes, entonces yo voy a suponer que mi muestra tiene una masa de 100 gramos. Al tener una masa de 100 gramos, en automático este porcentaje pues se convierte en gramos, es decir, porque voy a tener 21.6 gramos de magnesio, 21.4 gramos de carbono, y 57.0 gramos de oxígeno, que sumados me van a dar los 100 gramos. Entonces, eso es lo primero que hago, tenerlo en gramos para poder después convertirlo ya a moles. Y eso es lo que voy a hacer, convertir todos primero a moles. Y entonces empiezo con el magnesio, es decir, yo tengo 21.6 gramos de magnesio. Ya aprendimos también previamente que se convierte utilizando al mol, porque voy a convertir a moles. Y entonces voy a escribir acá arriba un mol de magnesio. ¿A cuánto equivale? Nuevamente voy a necesitar las masas molares que tengo acá en mi tablita periódica, en la que ustedes la van a poder ver. Y entonces ahí se van a dar cuenta que la masa atómica del magnesio es 24.30 gramos de magnesio. Recuerden que lo escribo así de esta forma para que al observar las unidades yo tengo gramos de magnesio multiplicando, los puedo eliminar con los gramos de magnesio que estén dividiendo y entonces me quedo con moles, que es lo que finalmente estoy haciendo en un primer paso, convertir todos estos a moles para poder relacionarlos en las mismas unidades. Y entonces mi resultado aquí específicamente va a ser de 0.889 moles de magnesio. Listo. Voy a hacer ahora lo mismo para el carbono. ¿Cuánto tengo de carbono? 21.4. Lo voy a tomar como gramos y entonces voy a escribir 21.4 gramos de carbono, los cuales voy a convertir también, sabiendo que en un mol de carbono yo tengo 12.011 gramos de carbono. Nuevamente yo puedo de esta forma eliminar los gramos de carbono que están multiplicando con los que están dividiendo. Y hago mi cálculo y obtengo, al multiplicar, recuerden, esto
por lo de arriba entre lo de abajo, 21.4 por 1 entre 12.011, me va a dar como resultado 1.782 moles de carbono. Y finalmente voy a hacer lo mismo ahora con el oxígeno. Parto de mi cantidad de oxígeno que tengo, que son 57 gramos de oxígeno, 57.0 gramos de oxígeno, y también los convierto, sabiendo que en un mol de oxígeno, en la tabla periódica consulto su masa atómica del oxígeno y me va a dar 15.999 gramos de oxígeno. Y entonces, insisto, lo escribo así, no se les olvide, gramos de oxígeno que están multiplicando, lo escribo acá abajo, dividiendo para poderlo eliminar. Y me quedo ya con moles, que finalmente es lo que estoy buscando. Obtengo mi resultado, y esto me va a dar como resultado 3.563 moles de oxígeno. Ahí está. Si se dan cuenta ahora, yo partí teniendo porcentaje. Esos porcentajes, tomando como referencia una muestra de 100 gramos, los utilicé en gramos. Y los convertí a moles. Ahora tengo todo ya en moles, ya puedo relacionarlos. ¿Para qué convertí todo a moles? Lo convertí en moles a moles, para poder buscar el valor menor en esta relación molar. Y bueno, el valor menor en esta relación molar, si observamos, es el 0.889 moles de magnesio. Ese es valor porque es menor que 1.782 y es menor que 3.563. Ese valor menor es importante. ¿Por qué es importante? Voy a hacer más chiquita mi tabla periódica para que nos permita aquí trabajar. Ahí está. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahora todos mis valores en mol que tengo los voy a dividir entre el valor menor, porque estoy buscando coeficientes aquí que me sirvan. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar otro color diferente. Para poder diferenciarlo. Entonces voy a dividir 0.889 entre 0.889. Obviamente este me va a dar 1. Perfecto. Me paso al segundo. Voy a dividir 1.782 entre el valor menor, que es 0.889. Y bueno, este me da aproximadamente 2.900 y tantos. Perdón. 2.064 me da en la calculadora, y lo cual lo puedo redondear a 2, porque lo que necesito aquí son números enteros, son coeficientes, entonces son números enteros. Hago lo mismo con el tercero, es decir, divido 3.563 entre el valor menor, que es 0.889, y aquí el resultado que nos da igual es 4.0030 y tantos. Lo redondeamos a 4. Se puede redondear lo mismo si me diera 3.97, 3.99, pues se redondea a 4. Ahora, estos valores, estos coeficientes que he obtenido, son los que me interesan. Estos. ¿Por qué me interesan estos? Pues porque con esto voy a escribir mi fórmula mínima. Es decir, este coeficiente 1, ¿a quién corresponde? Pues al magnesio. Y entonces en mi fórmula yo voy a tener voy a regresar a este color. Voy a tener magnesio
1. Cuando el coeficiente es 1, recuerden que aquí no es necesario escribirlo el 1, solamente con que esté el elemento ya hacemos referencia a que se trata de 1. Este 2 que me salió, ¿para quién fue? Este 2 que tengo aquí, pues del carbono. Estuve trabajando con el carbono, entonces escribo carbono 2. Ahora, este 4, ¿de quién corresponde? Pues estuve trabajando con el oxígeno, entonces le pongo oxígeno 4. Y técnicamente hablando, hipotéticamente hablando, esta es la fórmula mínima. Aunque bueno, se tienen que reducir sus términos. La forma correcta en la cual se escribiría esta fórmula mínima es el magnesio, se deja igual, como es 1, aquí no hay ningún problema. Pero aquí, si se dan cuenta, como el 2 es un múltiplo del 4, 4 es un múltiplo de 2, tengo que reducir estos términos. Y lo más correcto es escribirla de esta forma. Es decir, divido entre 2, divido entre 2, 2 entre 2, me da 1, que es el que estoy poniendo acá. Bueno, no pongo el valor porque sabemos que es 1. 4 entre 2 me da 2. Este 2 es el que yo pongo aquí. Pero como dividí ambos entre 2, entonces aquí tengo que ponerle el 2 afuera. ¿Para qué? Para que al final cuando yo multiplique 2 por 1, pues me estén dando los 2 que originalmente me salieron. 2 por 2 me den los 4 que originalmente me salieron. Esta es la forma correcta en la cual se debe escribir. Pero bueno, no pasa nada si lo dejan hasta aquí. Al final de cuentas nos está representando la fórmula mínima, que es la mínima expresión en la cual puedo representar la relación que hay entre átomos con estos. Bueno. Y de esta manera es como se representa o se calcula la fórmula mínima. Ahora, para la fórmula molecular. La fórmula molecular también recibe el nombre de fórmula verdadera. Esta es aquella que va a contener el número real de átomos de cada elemento que constituye la molécula de un compuesto. Esta regularmente, de manera general, es un múltiplo de la fórmula mínima. De hecho, necesitamos primero calcular la fórmula mínima y a partir de ella obtener la fórmula molecular. En algunas ocasiones la fórmula molecular es igual a la fórmula mínima. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo de cómo se resuelve. Dice el ejercicio: la nicotina es una sustancia presente en las hojas de tabaco. Tiene una composición, y aquí nos está dando la composición, de 74% de carbono, 8.7% de hidrógeno y 17.3% de nitrógeno. Se le determinó una masa molar a la nicotina de 162.23 gramos sobre mol. Y nos pregunta cuáles son sus fórmulas mínima y molecular. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo que acabamos de hacer un momento, determinar la fórmula mínima primero. Y entonces lo hago de la misma forma. Es decir, empiezo con el carbono y lo voy a convertir a moles. Estos 74 gramos de carbono, sabiendo que en un mol de carbono yo tengo 12.011 gramos de carbono. Hacer mi operación, mi cálculo, me va a dar 6.161 moles de carbono. Hago lo mismo ahora con el hidrógeno. Yo tengo 8.7 gramos de hidrógeno. Voy a convertir, sabiendo que en un mol de hidrógeno tengo 1.007 gramos de hidrógeno. Hago mi operación matemática y aquí me va a dar 8.640 moles de hidrógeno. Y finalmente hago lo mismo para el nitrógeno. Yo tengo 17.3 gramos de nitrógeno, los cuales voy a convertir sabiendo que en un mol de nitrógeno
yo tengo 14.006 gramos de nitrógeno. ¿A qué es igual esto? A esto es igual a 1.235 moles de nitrógeno. Ojo, claro, lo hice un poquito rápido porque lo acabo de enseñar. Estos valores de dónde salen son las masas atómicas, ese 12.011, ¿dónde lo saqué? De la tabla periódica. Este 1.07 gramos de hidrógeno es la masa atómica de hidrógeno, lo saqué de aquí, de la tabla periódica. Este 14.006 gramos de nitrógeno, pues lo saqué obviamente de acá, donde se encuentra el nitrógeno. De ahí lo saqué. Hice las operaciones correspondientes. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de convertir todo a moles? Buscar aquel valor que es menor. En este caso, ¿cuál es el valor menor? El valor menor que estamos encontrándonos aquí es el del nitrógeno. Este es el valor menor del nitrógeno. Ajá. Es menor 1.235 que 8.640 y que 6.161. ¿Qué hago entonces ahora? Recuerden ustedes, pues voy a dividir todos entre el menor. Es decir, voy a dividir 6.161 entre el menor, que es 1.235. Y al hacer esta operación, este cálculo me va a dar 4.989, el cual voy a poder redondear a 5. Lo mismo hago con el hidrógeno. Es decir, voy a dividir 8.640 entre el menor, que es 1.235. Y el resultado de esta división me va a dar 6.996, el cual voy a redondear a 7. Y por obvias razones aquí, al dividir 1.235 entre el mismo, porque es el valor menor, pues aquí me va a dar 1. Recordando que estos coeficientes que yo he obtenido aquí son para escribir mi fórmula mínima. El 5, el 7 y el 1. Y entonces, pues lo que voy a hacer es escribir la fórmula mínima de la nicotina. El 5, quedamos, es para el carbono, y entonces yo pongo carbono 5. Bueno, dejen hago mi 5 más que parezca 5. Quedó creo que igual. Luego, el 7 que obtuve es del hidrógeno. Entonces escribo hidrógeno 7. Y el 1 que obtuve es el nitrógeno, que como ya sabemos, cuando es 1, pues no necesitamos escribir ningún número. ¿Esto qué es? Volviendo a aclarar, pues yo he obtenido la fórmula mínima. Esa es la fórmula mínima. Ahora, para calcular la fórmula molecular es un paso más sencillo que debo de considerar. Yo debo hacer una pequeña relación matemática, en donde ¿qué voy a relacionar? Voy a relacionar básicamente a la masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula mínima. Quiere decir entonces que tengo que calcularle la masa molar aquí a la fórmula mínima. La masa molar del compuesto ya la tengo aquí dada. Me están diciendo que a la nicotina se le determinó una masa molar acá de 162.23 gramos sobre mol. Ya la tengo. La que no tengo es la masa molar de la fórmula mínima, que eso es lo que hay que calcular. Entonces, voy a calcular la masa molar de mi fórmula mínima. Voy a volver a escribir la fórmula mínima para que partamos de ahí y no nos olvidemos cuál es la fórmula mínima. La fórmula mínima decía carbono 5, hidrógeno 7 y nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la voy a calcular su fórmula mínima, su masa molar primero,
sabiendo que tengo carbono, cuya masa atómica es 12.011, y que voy a multiplicar por 5, porque tengo 5 átomos de carbono, ya les había explicado. ¿Cuánto me va a dar como resultado aquí? Pues me va a dar 60.055. Luego con el hidrógeno pues hago lo mismo. Su masa atómica de hidrógeno es 1.007, que voy a multiplicar por 7. ¿Por qué? Porque tengo 7 hidrógenos. Y el resultado de esto es 7.048. Y finalmente hago lo mismo con el nitrógeno, cuya masa atómica del nitrógeno es 14.006. Como solamente hay un átomo aquí, pues entonces lo multiplico por 1. Y me va a dar como resultado pues lo mismo, 14.006. Al hacer mi sumatoria, de esto nos va a dar 81.110 gramos sobre mol, porque estoy calculando una masa molar. ¿Sí? Entonces aquí tengo esta masa molar, que es la que voy a utilizar acá. Si recuerdan ustedes, me voy a regresar. Bueno, la voy a encerrar para que recordemos que se trata de esta, que es la que voy a estar utilizando. ¿Dónde la voy a estar utilizando? Acá. Voy a hacer esta relación que me está pidiendo aquí. Me pide la masa molar del compuesto. Voy a cambiar de colorcito para diferenciarlo. Que ya les dije que acá es 162.23. Esto recuerden, lo obtuve de acá. La masa molar del compuesto, que es la que estoy escribiendo, la obtuve acá. Entre la masa molar de la fórmula mínima, que es la que yo calculé acá. Entonces 81.110. Entre 81.110. Al hacer este cálculo me va a dar 2. Obtuve otro coeficiente. Aquí tengo que obtener un valor entero. Este 2, ¿por qué es importante? Pues porque este 2 es el que me va a servir, es el coeficiente por el cual yo voy a multiplicar a mi fórmula mínima. De tal manera que yo voy a tener entonces, al multiplicar para el carbono 2 por 5, voy a tener 10, entonces voy a tener carbono 10. Voy a hacer un poquito más grande. Carbono 10. Hago lo mismo con el hidrógeno. Al multiplicar el 2 por los 7 que tiene el hidrógeno, pues me va a dar 14. Y el último es el nitrógeno. Al multiplicar este 2 por 1 que hay del nitrógeno aquí, pues me va a dar 2. Y entonces ya he determinado ahora, a partir de mi fórmula mínima, puedo determinar ya la fórmula molecular. Fórmula molecular. Y de esta manera es como se determina tanto la fórmula mínima como la fórmula molecular. Espero que les sea de utilidad y les pueda ayudar en sus ejercicios. Que estén muy bien.